Buenas tardes, chicas. Les grabo este video para poder explicarles un poquito a qué se refiere el guión escritural o plan de clases, llamado más de manera más conocida. Nosotros, para la práctica docente y en relación con ella, porque las áreas trabajamos de la mano de la práctica, eh, les pedimos que, más allá de la planificación anual, bimestral, mensual o semanal que hagan en los jardines, o sea que cada jardín les vaya a pedir cuando ustedes estén trabajando, para la práctica docente, un dispositivo específico de la formación es poder armar los guiones de clases, es decir, los planes de clases de un modo particular. Ese modo particular lo llamamos, o lo llama Bombini, el autor, como guión conjetural. Es un instrumento específico de la práctica docente y a lo que apunta es que en aquella planificación no solo se establecen qué actividades se van a realizar, actividad 1, 2, 3 de cualquier área o de áreas o de un ámbito de experiencia en particular, sino que no se trata de listar esas actividades, sino que va más allá, digamos. Es un instrumento que nos permite, tanto al docente que las está acompañando en la formación, ya sea del área o de la práctica, como al maestro orientador, entender de qué manera ustedes pensaron esas actividades, qué intervenciones van a realizar, de qué modo van a preguntar, qué esperan que que los nenes les respondan, eh, qué posibles procedimientos podrían pensar ustedes que los nenes van a realizar. Todo esto no solo le sirve a la persona que los acompaña en la formación, sino que básicamente y primordialmente le sirve a cada una de las practicantes, o sea, a cada una de ustedes, para poder anticipar aquellas acciones que van a suceder después en la sala. No siempre significa que todo lo que planifico va a salir de manera óptima o como lo planifiqué, pero ya tener una cierta anticipación, una cierta noción de aquellas cosas que yo imagino que van a pasar, de los modos que voy a utilizar para intervenir, de qué posibles procedimientos son los que los niños me podrían devolver, qué tratamiento del error voy a hacer, cómo voy a preguntar ante el error. Todas esas cuestiones, si están planificadas y aparecen en nuestro guión de clases, entonces vamos a presentarnos después en la sala con un bagaje mucho más amplio de herramientas para poder intervenir. Además de la seguridad que me da esto, porque la construcción de este guión es un proceso, por lo cual lleva varias instancias de reformulación y de corrección, y entonces en todo ese proceso que se va realizando antes de que ustedes intervengan en la sala, ya es como que el contenido y la manera en la que voy a intervenir se va internalizando y es mucho más fácil a la hora de tener la práctica concreta en la sala. El guión conjetural entonces eh, está basado en esas características y nosotros planteamos algunos componentes de la planificación que no deberían faltar en ese guión conjetural que ustedes construyan o plan de clases. Por ejemplo, bueno, el título, a qué ámbito de experiencia hace referencia o está incluido en qué ámbito esa actividad que están haciendo, esto en base al diseño curricular, la fundamentación, y entonces yo les explico a qué apunta la fundamentación, los propósitos, los contenidos, qué propuestas de enseñanza van a realizar, cuáles son los posibles procedimientos que los niños van a realizar en base a lo que ustedes propongan, cómo se va a organizar el grupo, y algo muy importante y fundamental que a veces en el jardín se deja pasar, es el cierre o el cierre de la clase en donde va a estar presente la institucionalización, esa descontextualización del conocimiento, es decir, lo descontextualizo al contenido de un juego concreto para empezar a pensarlo y a proponerlo en la sala como un saber
al que se le dé un cierto estatus, un cierto valor, y que los niños aprendan a darse cuenta al concluir ese juego, al concluir esa clase, sean conscientes, o relativamente dentro de lo que se pueda, de qué aprendieron en esa clase y no se vayan pensando que solamente jugaron, ¿sí? Eso es importante. Bueno, esos son los componentes que yo se los menciono en este documento. Están los recursos que van a utilizar, cuánto tiempo les va a llevar, qué criterios de evaluación van a tener en cuenta y la bibliografía que utilicen, ¿sí? Y abajo de este documento les hablo un poquito de multitarea porque es un concepto un poco novedoso, digamos, y por ahí necesitan también afianzar en eso. Una de las cosas que son importantes a la hora de una propuesta, en base a los recursos. Si estuviésemos en clases normales y yo les pido una planificación relativa a un contenido, o la maestra orientadora o la profesora de prácticas, antes de aprobar un guión de clase, un guión conjetural, yo pido los recursos, es decir, necesito ver cómo armaron ustedes esos recursos y si esos recursos son apropiados y son propicios, digamos, para la actividad que prepararon. El recurso es muy importante porque, como ustedes saben, varía un recurso y varía la propuesta. Es decir, una variable didáctica tranquilamente puede generarse al cambiar un recurso o al modificar un recurso. Entonces hay que estar muy atento a qué cosas les voy a poner sobre la mesa a los niños, sobre la mesa, en la sala o en donde estemos trabajando, para que realicen su tarea. En este caso, en este contexto, las señas en el jardín, obviamente que tienen que armar otros tipos de actividades, algunas actividades que se puedan hacer en las casas, contando con el apoyo de los padres, y siempre hay que definir bien con qué recursos va a tener que contar ese niño para poder realizar la tarea actividad, juego que se le está proponiendo, ¿sí? Bien. Por otra parte, voy a hacer una pausa y les voy a mostrar un ejemplo concreto de cómo las chicas del año pasado, por ejemplo, y las de los años anteriores, pero en este caso voy a mostrar un ejemplo concreto de compañeras del año pasado, presentaron un cierto plan de clases y cómo estos componentes van apareciendo en él. Así que voy a hacer una pausa y continúo mostrándoles eso. Bueno, acá tenemos el ejemplo concreto. Agradecemos a las compañeras que bueno, gracias a este ejemplo ustedes van a poder entender un poquito mejor. En este caso es Romina Pichilev, la autora de este plan, a la que le agradecemos por tenerlo como para mostrar. Esta secuencia didáctica es una secuencia muy parecida, casi les diría que es la misma, a la que ustedes van a tener acceso en esta clase como lectura. Generalmente todos los años lo que nosotros hacemos es esta secuencia, como nuestra cátedra es un taller, lo que yo hago es que podamos replicar en el aula esta secuencia, de modo que actuemos como si fuésemos señoritas y niños y ustedes puedan poner en función, digamos, esta secuencia y nosotros ahí mismo analizar cuestiones didácticas en base a lo que va pasando en el aula. Como este año no lo podemos hacer, lo que yo les propuse para esta clase es que lean esa secuencia, ese análisis didáctico y que hagan un cuadro comparativo entre las variantes de ese texto. Bien, eso les va a tocar de tarea, pero yo acá lo que les quiero mostrar es cómo una alumna de tercer año para su práctica docente fue presentando este guión y cómo a medida que las versiones van avanzando, porque las chicas van mandando una versión, yo les hago las correcciones, como ustedes ven acá abajo, en un documento compartido, vamos haciendo las correcciones y en base a eso van modificando, haciendo una segunda versión, tercera. Hay planes de clases que tienen hasta 8 versiones. Imagínense ustedes el trabajo de
repensar la situación que hay en toda esa construcción. Es muy, muy significativo para las chicas, les cuesta mucho generalmente realizar, digamos, digamos, esto en el marco de la práctica, es decir, mientras están haciendo la práctica docente, pero después cuando lo tienen terminado, la verdad que lo terminan valorando porque aprenden mucho. Bien, una pequeña fundamentación, en este caso, bueno, es bastante pequeña, podría ser un poquito más larga, porque en la fundamentación hay que justamente justificar por qué ustedes para este contenido van a trabajar estas actividades y no otras. Acá pueden mencionar el marco teórico, pueden mencionar autores que hayamos trabajado. Digamos, la fundamentación uno la tiene que leer y entender por qué ustedes decidieron presentar esta propuesta y no cualquier otra, ¿sí? Los propósitos, siempre tenemos que pensar qué propósito tiene para nosotros las actividades que vamos a proponer. Justamente, por ejemplo, brindar un espacio de actividad matemática en las salas, en el cual los niños deban tomar decisiones. Acá lo que suele suceder siempre es que los propósitos los hacen de manera tan general que podrían ir, los redactan ustedes, quiero decir, de manera tan general, que podrían ir para esta secuencia o para cualquier otra, de cualquier otro tema. Yo siempre, una de las correcciones que les hago, que acá justamente está, es que al menos uno de los propósitos tienen que ser específicos relacionados con el contenido que se quiere enseñar. Bueno, los contenidos son sacados del diseño y entonces ahí ella pone los contenidos en general que va a trabajar, pero a su vez empieza a proponer, bueno, esta es la propuesta 1, la primera actividad que yo le voy a dar a los chicos. Para esta actividad yo estoy trabajando este contenido en particular. Puede ser que en mi secuencia, en la totalidad de la secuencia, yo trabajé 2 contenidos, uno más puntual y el otro más secundario. Bueno, yo quiero que en cada una de las propuestas ustedes pongan exactamente qué contenido están trabajando, porque es la manera de ver si la actividad elegida va a disponer a los chicos a aprender ese contenido o si se les va a disparar para otro lado, si la seleccionaron incorrectamente, digamos. Bueno, otra cosa importante es poner si es un juego, bueno, ¿cuál es el objetivo del juego? Completar el cartón, por ejemplo. Digo cualquier cosa, ¿no? El objetivo del juego es distinto al objetivo didáctico. En este caso, el objetivo didáctico era que el alumno logre interpretar la consigna, o sea, no tiene que ver con el juego el objetivo didáctico en sí, sino que tiene que ver con aquello que didácticamente yo quiero que el alumno logre. Es diferente, sigo porque se me había cortado. Bueno, decía, el objetivo didáctico y el objetivo del juego entonces son 2 cosas distintas. El objetivo del juego es qué hay que hacer para ganar. Y el objetivo didáctico es lo que quiero que aprendan didácticamente con ese juego que estoy proponiendo, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Seguimos, por ejemplo, ¿qué es lo que pido acá? El tiempo estimado, cómo va a iniciar la clase, tal como se los menciono en la clase, cada una de las actividades tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre, y lo que se propone en el guión es no solamente decir, bueno, voy a hacer esta actividad, sino qué cosas o cómo, de qué manera voy a dar la consigna, qué espero que me respondan los niños. Entonces ven, cada una de las practicantes fue poniendo lo que dice la maestra y lo que dicen algunos alumnos. Lo fue detallando todo. Se olvidaron, escribimos anotar. ¿Y quién gana el juego? Pueden responder el que llena todo, pueden responder el primero que termine. Digamos, ellas hacen preguntas, intervienen, en este caso para ver si los niños entendieron la consigna, y también colocan en el guión todo lo que esperan que los niños le respondan. Por otra parte, ahí están los recursos. Entonces ella muestra el recurso, si va a usar un tablero, un mini tablerito, digamos, lo muestra, ¿sí? Lo muestra cómo van a estar dispuestas las configuraciones en cada uno de los cartones de la mini generala.
etc. En la propuesta 2, lo mismo, el objetivo, el contenido que se va a trabajar, el objetivo del juego, el objetivo didáctico, y va mencionando todos los momentos de la clase, qué es lo que va a preguntar, lo que no, cómo se desarrolla la clase, cuáles son los posibles procedimientos de los chicos, etc. En este caso, a ver, bueno, para cada una de las variantes muestra el contenido. Y en esto, que ustedes en este momento no lo estamos leyendo, ven, acá está el inicio de la clase, por ejemplo, después dice, durante el desarrollo del juego, la alumna practicante observará los procedimientos e intervendrá de la siguiente manera. Y entonces, bueno, se aparecen las preguntas de intervención. Al finalizar el juego, qué va a realizar, cómo va a cerrar la clase, cómo va a hacer la puesta en común, ¿sí? Esos serían un poco los pasos para desarrollar este guión conjetural. Siempre es necesario, en este guión no está hecho, porque la compañera lo va relatando, digamos. Pero es necesario que aparezcan, sí o sí, qué posibles procedimientos son los que ustedes esperan que los niños realicen. Así que después yo les voy a dar otro ejemplo como para que no se queden solo con este, ¿sí? No es que lo tengan que hacer idéntico a este, sino que es necesario que aparezcan todos estos componentes de la manera que ustedes quieran. Pueden aparecer en cuadritos, pueden aparecer imágenes de lo que quieran, de los recursos que quieran presentar. Imagínense que en vez de un cartón de lotería fuesen cuerpos geométricos. Bueno, las imágenes de los cuerpos geométricos que van a utilizar. Si estuviésemos en clases presenciales tendrían que presentarme el recurso, es decir, los cuerpos geométricos, digamos, reales que van a utilizar. Y demás. Así que bueno, es importante mirar un ejemplo como para darse cuenta de qué se trata, pero no quiere decir que lo tengan que redactar idénticamente. Podrían disponer cualquier forma de redactar el guión, pero lo que no puede faltar son los componentes y esto de que no se trata solamente de poner las actividades, sino que tienen que también explicitar todas las intervenciones que van a hacer y las posibles respuestas de los alumnos. Así que bueno, esperemos que les sirva y en cualquier momento les mando otro ejemplo.